En esta ocasión presentamos la práctica número 5 con el título de Enrutamiento estático. El profesor de la materia, Juan Antonio Ríos Chávez. Presentan del grupo 9EM1, Bazán Mendoza Luis Alberto, Mejía Patiño Julián Esteban, Silva Miranda Martín, Burgos Gutiérrez Verónica, González Bolaños Héctor Isaac y un servidor, Aguirre Ortiz Miguel Ángel. Ok, comentemos un poco sobre el enrutamiento. El enrutamiento es fundamental en cualquier red de datos, topología o cualquier tipo de red. ¿Por qué? Esta nos transfiere información a través de la red de origen a un destino. Cabe aclarar que los routers aprenden sobre redes remotas, ya sea de manera dinámica o utilizando protocolos de enrutamiento o de manera manual, utilizando rutas estáticas, que es lo que a continuación vamos a ver. Ok, en el enrutamiento estático se establecen rutas específicas que han de seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto destino. Como ya sabemos, hay varios tipos de enrutamiento, como lo son RIP, RIP2, OSPF, etc. En este caso nosotros vamos a analizar el enrutamiento estático. El enrutamiento estático se define porque se dan administrativamente por el usuario y se establecen rutas específicas que han de seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto destino. Se establece un control preciso del enrutamiento según los parámetros del administrador o usuario. En el enrutamiento estático, las rutas estáticas son definidas por el usuario. Esto quiere decir que las rutas estáticas tienen un valor de distancia administrativa de 1 y las segundas de mayor preferencia, después de las directamente conectadas, tienen un valor a 0. Si se configura una ruta estática con interfaz de salida, esta aparecerá como directamente conectada, pero con un valor de 1. Hablando un poquito más del enrutamiento estático, a rasgos muy breves, solo tenemos la dirección de donde mandamos, el camino específico a seguir y el lugar al que queremos llegar. De esta forma se diría más brevemente cómo funciona este proceso. Cuando tenemos una red y queremos configurar el enrutamiento estático, hablemos de los comandos. Para configurar de esta forma se necesita el comando iproute, que seguidamente lleva nuestra dirección de IP, espacio y nuestra máscara de subred. Así como también podemos incluir una puerta de enlace, es decir, nuestra IP address, nuestra submáscara de red y nuestra puerta de acceso. Y bien, comentando un poquito más acerca de cómo podríamos explicarlo de una forma más sencilla, más ilustrativa, de una forma que se pueda entender más fácilmente, hablemos primero de las ventajas que nos puede otorgar el enrutamiento estático. Bien, cuando nosotros utilizamos el enrutamiento estático, se utilizan menos recursos en el CPU. ¿Por qué? Porque ya no requerimos de ejecutar cálculos ni algoritmos en la red, así como tampoco necesitamos cambios. Otro punto es porque es fácil de configurar. También es fácil de comprender y de mantenerlo en redes pequeñas. Este enrutamiento se usa para redes de conexión única. Otro punto, requiere de menos comandos para la solución de problemas. Hablemos de las razones de por qué deberíamos utilizarlo. En el punto de vista de mis compañeros,
nosotros decimos que el enrutamiento estático se utiliza porque no hay necesidad de protocolos de enrutamiento para redes como estas que son pequeñas. Y en una red con un número mínimo de enrutadores puede ser configurada con enrutamiento estático y se vuelve mucho más sencilla esta red. Hablemos de las desventajas. Claro, debe haberlas. Para este caso, como primer punto, requiere de una configuración y mantenimiento constante por el administrador. ¿Por qué? Porque en el enrutamiento estático no se actualiza sola. Otro punto es que está propensa a errores cuando se aplica en redes extensas. Cabe aclarar, se utiliza para redes pequeñas. Es muy práctico en redes pequeñas. Requiere de un conocimiento amplio de toda la red para implementarlo. Y no puede atender dinámicamente los cambios de la topología de red, es decir, no se actualiza por sí sola. Ok, ¿cómo comprobamos las rutas estáticas? Pues simplemente podemos comprobar la configuración y el funcionamiento de las rutas estáticas mediante el comando ping para comprobar que nuestros paquetes están llegando correctamente. Así de sencillo, con el comando ping desde la terminal de nuestro host o desde la programación. Bien, hablemos del ejemplo que había mencionado para entenderlo mucho más fácil este proceso. Supongamos que nuestro router es un camión transportador de paquetes. Así de sencillo. Nuestra ruta es el camino específico que vamos a seguir, la forma de llegar a ese lugar. Aquí tenemos el host destino, marcado como Canadá, lo pongo como ejemplo, que sería el lugar al que quiero llegar. Y bien, nuestra información, que prácticamente es un paquetito de esos que entrega estafeta, supongamos. Ok, hablemos del proceso. Es decir, estamos en México, supongamos, y nosotros queremos llegar a Canadá. ¿Cómo pasa este proceso? Ok, en el enrutamiento estático tenemos nuestra ruta única, la única forma de llegar a nuestro destino. Bien, nuestro paquetito llega al router y este router manda este paquetito por la ruta específica a la que nosotros le hemos indicado. Bien, el router se fija a qué destino va a ir y el paquetito va a ir llegando a Canadá, que sería nuestro destino. Dentro de todo este proceso está marcado todo lo que habíamos comentado en clase. La configuración, la topología de la red, así como la forma en la que está constituida. Entonces podemos concluir que el enrutamiento estático es una forma muy práctica de configurar una red para intercambiar información, datos, pero solo en redes pequeñas para que esta red sea eficiente. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Esperamos haya entendido. Es muy sencillo este ejemplo, pero siento que es muy fácil de entenderlo. Gracias por su atención.